Para la parte de modelado voy a tomar como referencia este mismo espacio que hayamos desarrollado en clase y en el cual vamos a partir de una medida referencial un tanto conocida, ¿no?, que podría ser este bloque negro, este de aquí, y va a ser 1,80 por 1,50 y de altura 0,20 por el momento. Esto de aquí después puede variar, sobre todo en la altura podría variar, pero vamos a mantener las medidas de 1,80 por 1,50. Primero voy a hacer este ejemplo de aquí, que es el que vimos en clase. Si me voy aquí, a este lado, ¿no?, ya saben el modo de creación. Con este box, lo recomendable es primero crear el cubo con una medida desconocida, X, y luego cambiar estas propiedades. Hago esto, creo aquí el cubo, y luego me voy aquí a la pestaña Modify, y en esta pestaña, aquí recién, le pongo las medidas de 1,80, 1,50 y 0,20. Si en caso yo quiero centrar esto, dense cuenta que aquí el punto central es esta intersección, podemos centrarlo desde este punto. Aquí hay unos casilleros, están X, Y, Z, donde está apareciendo el cursor ahora, y puedo ponerle en 0 a todo. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Una vez que ya está totalmente centrado. Este gizmo, este cursor, ya aparece en el punto medio, ¿no?, en la intersección. Solamente lo vamos a hacer para este elemento y el resto de los elementos van a ir siendo creados a proporción, guiándonos de esta referencia, como que un poco a ojo. Ahora, ya tengo este volumen, este bloque negro, faltaría este otro volumen de aquí, el rojo, que es como una especie de offset. También se va a hacer con cubo. Para poder guiarme más, les recomiendo que también hagan casi lo mismo a veces para que puedan guiarse, es utilizar las diferentes vistas, como yo lo voy a hacer aquí. Es un clic, arrastro, suelto el clic y luego arrastro otra vez el mouse, y dense cuenta que se va creando en todas las vistas, solamente que de diferente manera, ¿no?, se visualiza de diferente manera. Ahora, esto ya está aquí. Tienen que darse cuenta que de repente no es mucho, no es muy amplio esta diferencia. Aquí sí nos va a servir escalar y proporcionar mejor. Para cambiar las dimensiones, recuerden que es entrar en esta pestaña de Modify y luego ir reduciendo por aquí las medidas, ¿no?, en referencia a lo que tengo en la imagen. Recuerden que esto aquí en 3D se puede ir modificando. ¿Bien? Entonces ya tendría esta otra parte. De repente es un poco más alto. Con estas flechitas, si van dándole un clic a cada uno, ¿no?, va a ir cambiando de a pocos, pero pueden dar un clic y luego arrastrar el mouse y va a ser un poquito más fácil. Y si no, pueden digitar también aquí el dato. Bien. Luego tenemos este otro bloque que está aquí abajo, es una base. Y en este caso, otra vez, vuelvo a la vista en planta, dibujo un cubo. Como sé que es un poco más pequeño incluso que el bloque principal, trabajo ahí, clic derecho para finalizar y ya está, ¿no? Ahora necesito elevar estos dos volúmenes. Puedo utilizar lo mismo, ¿no? Selecciono el elemento, control, selecciono el otro y voy creando así. No importa si de repente se intersectaron, se están como que solapando esto, después se puede modificar las alturas y al final no se va a ver esto en render. Entonces, que también es lo importante. Dense cuenta que aquí le pusimos 0,20 y de repente podemos bajarlo un poco, que es lo que les comenté, que podía variar un poquito la altura. Por ahí. Una vez que esto ya está, nos falta esta parte, ¿no?, la parte de la cabecera, con este otro volumen, y lo podemos hacer con un cilindro. Cilindro, obviamente no importa la medida, después lo podemos modificar. Y luego, esto de aquí tendríamos que rotarlo, ¿no?, para que esté en esta ubicación. Aquí, con esta parte, ¿no?, que dice Rotate, Select and Rotate, o la tecla E también, se puede hacer, o clic derecho, y aquí aparece, rotar. Así se puede rotar el elemento. Ahora, si yo roto así nada más,
tengo que estar, por ahí aparecen unos numeritos, calculando más o menos. Pero para que sea más preciso, puedo irme aquí y activar este snap, lo cual va a hacer que se vaya rotando de 5 en 5 grados. Y aquí aparece 90. No sé si se nota ahí en la pantalla, pero sale el numerito que dice 90. ¿No? Y si no, también puedo, como sé que es en el eje X en donde tiene que rotar, perdón, en el eje Y, me voy aquí al eje Y y le pongo 90. Y luego simplemente tendría que empezar a ubicar. Como les digo, les recomiendo utilizar estas flechas cada vez que se pongan en amarillo para que sea un poco más sencillo también. Y si ven que está un poquito muy ancho esto, también con radio se puede ir bajando. Si no les convence utilizar esta parte de la perspectiva y necesitan que esté mejor centrado esto o mejor ubicado, con la vista front o con la vista left también pueden hacerlo. Y luego lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es esta parte, ¿no? La parte de la mesa de noche, el panel de aquí atrás y luego la lámpara con respectivamente la bombilla y la base. Esto de aquí lo vamos a crear solo una vez. Dense cuenta que es un espacio que si lo pusiéramos en 2D sería una vista frontal, ¿no? Podemos hacer solamente estos elementos, luego generar una copia como un mirror, un espejo, y solamente basta con modelar una parte. Ahora, para más o menos calcular cómo podría ser, hasta qué altura podría ser, tendremos que empezar primero por esta parte del panel, de la cabecera, que lo vamos a modelar aquí. Y aquí sí le podemos poner algunas dimensiones conocidas que tengamos. Por ejemplo, para el ancho, para el espesor, podemos ponerle por ejemplo un 0.02, ¿no? O 0.018 si en caso ya quieren ir poniéndole un poquito más conocido. La longitud, que bueno, va a depender también de cuán centrado esté esto. Más o menos ahí. Traten de referenciarse. Tiene un poquito aquí de saliente esto, así que más o menos por ahí. Y luego la altura, obviamente podríamos ponerle, por ejemplo, 0.75. Más o menos ahí. Esto lo voy a bajar un poco más. Y ya está, ¿no? Ahora sí, tendríamos este panel que nos podría guiar. Para este lado, tendríamos que duplicar este panel, como ya tenemos su altura, solamente basta con duplicar y luego reducir un poco en el eje X, en este caso, ¿no? Aquí para duplicar es con la tecla Shift y siempre seleccionando el eje donde necesito duplicar. En este caso es el eje X, así que por aquí se va a mantener presionado este eje. Shift y arrastro. Ahí les va a preguntar, ¿no?, una copia o una instancia. Habíamos dicho que la copia es siempre y cuando después queramos tener parámetros individuales, y la instancia es cuando se requieren cambios para dos elementos totalmente idénticos, ¿no? Como si fuera un componente en SketchUp. Luego, en este caso yo voy a optar por copia y voy a reducir un poco este panel. Así ya tenemos listo este panel en relación a la altura. Ahora, como recomendación, dejar esta junta, ¿no? Acá hay dos juntas, dos separaciones, porque si no en el render no se va a poder visualizar bien. Si lo ponemos totalmente exacto, lo que va a hacer es, al momento de renderizar, al momento de generar la imagen, esto como si fuera unificado, y no, tiene cierta separación. Entonces la separación también tiene que estar contemplada en el modelado. Podremos continuar con este otro bloque que va a representar a la mesa de noche. Podemos ir aquí, Box, y como sabemos que es hasta el final, más o menos ahí, ¿no? Y también la altura, más o menos aquí se puede visualizar que es aquí al inicio de este bloque rojo. Entonces lo que se puede hacer es elevar un poco. Por ahí está. En este caso creo que voy a aumentar esta parte porque ven casi igual. Ahí.
algo así. ¿Ven? Entonces aquí ya solamente faltaría esta parte de la base, la estructura de la luminaria, la bombilla, y de paso también vamos a hacer este detalle. Ahora este detalle, si lo ven un poquito más acercado, aquí no se nota muy bien, se sigue notando pixeleado, pero tiene como si fuera una incisión aquí. Nosotros lo vamos a hacer con dos cilindros, un cilindro negro, que es como si fuera el borde, y un cilindro amarillo, nada más. Las incisiones después se van a ir viendo. ¿Ven? Entonces voy a empezar por un cilindro que va a representar la base de aquí. Es un cilindro con una altura muy pequeña. A un cilindro elevo un poco, algo así, un clic y finalizo. Y con la ayuda de las otras vistas voy ubicando. Ahí ubiqué en X y Y, y aquí voy a ubicar su altura. Ahora, para la estructura, para esta parte, si bien hemos visto ahorita todo volúmenes, vamos a utilizar otras herramientas que son las líneas o splines. En este caso podemos ir analizando de que la mitad de la estructura aquí de la luminaria, de la lámpara, coincide un poco con la altura del panel. Por eso habíamos creado antes el panel. Entonces, más o menos podemos ir calculando por ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El procedimiento es el siguiente. Utilizar aquí, nos vamos al más, vamos aquí a Shapes, dice Splines. Si recuerdan de AutoCAD, Splines es una línea. Vamos a utilizar la línea básica. Y nuevamente, viendo que esto es una vista frontal, vamos a apoyarnos de una de las vistas aquí en front, ¿no? Frontal. Lo que vamos a hacer es dibujar esto como si fuera una línea y luego le vamos a dar un espesor. Ahora, ¿cómo sé cuántos puntos de repente debe tener esa línea? Lo vamos a aproximar. No tiene por qué estar idéntico ni nada, simplemente va a ser un poquito aproximado. Puedo empezar aquí con un punto, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos quizá. Puede ser 7, puede ser 5, de repente variable. Trate de no ponerle demasiados puntos pequeñitos, sino puntos un poco más alejados, puntos básicos. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar desde aquí, un punto, otro más. Sé que esta luminaria, la mitad coincide un poco con el inicio del panel. Entonces puedo hacer esto y finalizo. Clic derecho para finalizar también aquí. Una vez que esto ya está, ¿no? Aquí se ve curvo, entonces falta curvear esto. Selecciono la línea, me voy a este lado que dice Modify, y aquí en línea tenemos unos modos de selección. Podemos seleccionar vértices y aristas. Si yo selecciono vértice, me aparecen los puntos que acabo de incluir. Si no apareciera esta parte y les aparece así, estas flechas son desplegables. Entonces tenemos que darle un clic y va a aparecer. Ahora, estas líneas yo las puedo convertir en curva. Selecciono todas, clic derecho, le pongo Smooth y se ha creado una curva. Y ya estaría. Ahora, siempre que ustedes creen en la parte frontal, esto de aquí va a aparecer al medio. O sea, la ubicación va a aparecer al medio. Pero ya saben que podemos ubicarlo mejor, podemos mover, podemos referenciarnos de las otras vistas y solucionado. ¿Sí? Esto un poquito más acá. Ahora, necesita un espesor. Este espesor se le tiene que dar aquí en la pestaña Rendering y tenemos que activar estos dos casilleros, Enable en Render, Enable en Viewport. Esto de aquí va a representar al espesor que se tiene que ver en el render, ¿no? En la imagen que posteriormente se puede generar, y en el viewport, que es la escena. Si le ponemos en render, va a quedar ahí nada más. Si le ponemos en viewport, ahí recién se puede obtener el espesor. Y de frente nos aparece este tubo con un cable, más o menos. Aquí, si se dan cuenta, en la parte derecha dice radial, y hay un casillero que dice thickness. Esto va a dar el espesor. Si se requiere menos, podemos bajarlo o aumentarlo. Nada más.
Luego faltaría esta parte de la bombilla. Aquí con esfera puedo apoyarme en esta vista también y simplemente lo elevo. Trato de ubicar dónde puede ir esta bombilla aquí. Ahora, ¿qué pasa si de repente se necesita por aquí medio inclinar? Recuerden que esto es una línea y lo hemos hecho a base de puntos. Entonces me voy aquí a Modify, voy a vértice y este vértice lo muevo un poquito más acá para que pueda encajar. Como les digo, no tiene por qué ser tan exacto. También de repente si las curvas no le quedó muy bien, ¿no? Quizá se fue ahí o así. Ya saben que se puede ir modificando con los diferentes ejes. Una vez que ya se tiene esto, tendríamos que agrupar y luego hacer una copia para que esté en el lado izquierdo. Yo voy a agrupar de dos maneras. Bueno, voy a hacer dos grupos. Aquí, con control, selecciona todos estos elementos, me voy a group, le pongo grupo, le pongo luminaria. Y luego estos otros dos, con control, grupo, y le pongo panel más mesa. Y ahora ambos grupos también se pueden seguir agrupando. Le pongo grupo y le pongo elementos 1. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero editar nuevamente alguno de estos? Ya saben, tienen que ingresar dentro del grupo. Group, Open. Como esto sigue siendo un grupo, Group, Open. Y así. Si esto de aquí tuviera un grupo dentro de otro grupo, tienen que ir abriendo así cada uno de estos. Y cuando ya finalicen su edición, Group, Close, Group, Close otra vez. ¿Ven? Entonces, aquí ya puedo hacer una copia. Podríamos hacer esta copia, ¿no? Así, tal cual. Pero vamos a utilizar otra herramienta que se llama Mirror. No tiene atajo de teclado, pero está aquí, es este icono, donde está apareciendo aquí el cursor. Si nosotros lo ponemos así, automáticamente le echo una copia espejada, ¿no? Pero aquí tenemos los diferentes tipos de clonación, tipos de copia. Sin clonar, la copia, pero como a veces necesitamos editar, basta con editar un solo elemento a lo mejor, editar las propiedades, editar las dimensiones. Si le ponemos copia, vamos a tener que estar editando tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Como se requiere optimización, mejor una instancia. Y aquí, obviamente, el eje. Si le pongo en Y, se va a crear en el otro eje. Si le pongo en Z, el otro eje. En este caso es eje X. Y le pongo OK. Y aquí, obviamente, dejar la pequeña junta que tiene. ¿Para qué de repente se ha hecho una instancia? La explicación aquí visual es esta. Que si por ejemplo yo necesito modificar a lo mejor el espesor, ¿no? Los dos se van a ir modificando. Si necesito modificar un punto, los dos se van a modificar y así es mejor el trabajo de modelado. Es más óptimo, ¿no? Es más eficiente. Una vez que esto ya está, ya podríamos agregar esta barra en color negro, que si se dan cuenta está un poquito retranqueada. Puedo partir desde aquí y lo que puedo hacer es darle una altura promedio, ¿no? Por aquí. Si en caso también no quieren que aparezca de esta manera, bueno, yo lo he hecho desde la base y le he dado una altura, pero si no, pueden darle de repente una altura muy pequeña y luego elevarlo, ¿no? También es válido. En mi caso, lo estoy haciendo un poco así. Un poquito más quizá. Y ya está. Como es un poco retranqueado, tengo dos opciones. Dejarlo ahí y luego crear un cubo que vaya a representar este espacio. Algo así, para que se pueda ver justamente este espacio, este retranqueo que tiene. O si no, editar justamente los paneles que habíamos creado antes, ¿no? El espesor de los paneles también.
y lo vamos a retroceder un poquito más, ¿no? Se puede, cualquiera de los dos es válido. En mi caso yo voy a dejar con el cubo morado para generarle justamente esa parte de profundidad. Como de repente quiero que esto tenga mayor precisión y quiero que desde este vértice coincida con este otro vértice, lo que puedo hacer es activar este snap, el de aquí, clic derecho, y tiene que estar activado vértice, vertex. Si le ponen grid point, no, porque va a hacer que salte de un vértice de la rejilla a otro vértice de rejilla. Pero en este caso son los vértices de los elementos. Así que vertex, y si en caso en algún momento lo utilizaran, midpoint. Pero por el momento, vertex. Y lo que va a hacer esto es generarme de esta manera, ¿no? Mejor ubicado, mayor precisión también. Entonces, en mi caso yo voy a dejar esto así. Y luego tendría que generarle esta pared de aquí. Ahora, esta pared también la puedo generar con un mismo cubo. Puedo generar una copia. En este caso, copia, no instancia. Si le genero instancia, se van a modificar los parámetros de los dos. Y como sé que esto tiene que estar más adelantado, ¿no? Obviamente, puedo cambiarle el ancho. Y más o menos por aquí puedo ir viendo hasta dónde más o menos tengo que llegar. Ahora faltaría solamente crear estos de aquí. Aquí obviamente tiene un detalle que podríamos generarlo, pero por el momento solamente con elementos básicos vamos a estar modelando este espacio. Aquí en más puedo poner un cilindro y puedo generar un cilindro igual como la base de la lámpara y luego rotarlo. Obviamente aquí a 90 grados. Lo elevo y lo ubico más o menos donde tiene que estar. Me puedo apoyar aquí de las vistas frontales. Si ahí está con mucho radio, lo puedo disminuir, no pasa nada. Y para la ubicación también puedo utilizar esto, ¿no? Ahora me falta esta otra parte, ¿no? Donde estaba el círculo que lo está bordeando. En este caso sí es un poquito más amplio, algo así. Y el otro círculo que lo está bordeando, ¿no? El otro cilindro, mejor dicho, lo puedo crear algo así. Como les dije, no vamos a hacer la incisión exactamente, pero sí vamos a tratar de que se parezca lo más que se pueda. Algo así. Quizá menoramos este otro. Estos dos elementos se pueden copiar también aquí como grupo. Y le pongo, por ejemplo, cilindros 2. Con la tecla Shift. Y ya está, ¿no? Aquí le podemos poner una instancia si en caso requerimos en algún momento editar. Y ya estaría. Solamente faltaría la parte de techo, la parte del piso, la alfombra y este otro bloque que tenemos aquí. Esto lo podemos hacer con un cubo. Es muy sencillo. Se puede hacer aquí con un cubo. Le ponemos una altura más o menos referencial por aquí. Y dense cuenta que nos ha salido una altura de 1,98. O sea, yo sé que este espacio obviamente es mucho más alto. Debería ser mucho más alto. Entonces puedo ponerle los 2,60 o 2,50, que es la altura un poco más adecuada. Y este otro lo puedo seguir elevando un poco más, que coincida por ahí. Y ahora sí, ya se tiene un poquito mejor la proporción del espacio. Siempre tengan en cuenta que pueden referenciarse con cubos. Otra cosa que falta, piso y la alfombra. La alfombra, yo sé que puede parecer un papel ahí, pero tiene cierto espesor. Entonces se realiza con un cubo, pero con un espesor muy mínimo. Esta altura, no sé si se nota por aquí, pero es un espesor muy mínimo. Si en caso quieren ver las líneas de los objetos, porque por ejemplo acá de repente no nos podemos guiar mucho, aquí en Default Shading le cambian a Edge Faces. Y por aquí ya pueden ver el espesor de la alfombra. Muy pequeño. Ahí está. Y luego con Plane se puede generar el piso. Puede ser con plano o puede ser también con un cubo.
pero con la medida en negativo, hacia abajo. Bien, en mi caso yo lo voy a hacer con un plano, nada más. Como ya sé más o menos cuáles son las medidas del espacio, lo dejo ahí. El techo, igual, con un cubo, este sí, porque va a tener cierto espesor. Si en caso quieren ponerle la medida de repente de 0.20 y demás, modify, y por aquí en altura le agregan. En caso lo voy a dejar algo así. Y luego está esta parte, este cilindro, también bastante sencillo. Puedo apoyarme, recuerden, de las otras vistas también. Como esto va casi al medio, solo puedo centrar algo ahí. Si ha salido muy ancho esto, lo menoro con la altura, algo ahí. Si quiero ampliarlo, obviamente aquí. Y ya está, ¿no? Ahora, faltaría solamente la parte de la cortina, que si se acuerdan habíamos trabajado con líneas aquí. Vamos a utilizar la misma metodología, solamente que ya no en una vista frontal, sino en una vista de planta. Me voy aquí, elijo la parte de los splines, la línea, y me voy a esta parte de planta. Y dense cuenta que se puede hacer una especie de zigzag, ¿no? Una línea de esta manera. Clic derecho para finalizar. ¿Bien? Si ustedes han ido trabajando de repente con este, por eso es que está apareciendo aquí. Voy a desactivar esto. Quizá les aparece así como un cable, ¿no? Como un ya espesor. Ahora, necesitamos dos cosas. Primero, convertirlo en una curva. Cada uno de estos puntos, convertirlos en curvos. Y luego, darle una altura. Porque obviamente la cortina necesita una altura y un pequeño espesor. Entonces, me voy a este lado. Como habíamos generado esta parte de la luminaria, por eso se está manteniendo aquí Enable en Render, Enable en Viewport. Ahora, primero vamos a empezar generándole curvas. Aquí donde dice selección, puedo seleccionar todos los vértices, clic derecho, Smooth. Y ya se generó una curva. Y luego la altura y el espesor. En lugar de que diga radial, le tengo que poner rectangular. Y aquí en Length, la altura, y aquí en Width, el espesor. Y ya está. Luego puedo ubicarlo donde se necesite y puedo seguir dándole la altura. Dense cuenta que está aumentando en ambos lados, ¿no? O sea, en ambos sentidos. Entonces por ahí puedo ir ubicando más o menos hasta que pueda coincidir aquí en el espacio. Si no, nos podemos apoyar también de las otras vistas y más o menos darle la altura adecuada en referencia a esto. Y una vez que ya está, ya tendremos el espacio listo. Ahora, el tema de colores, por el momento no estamos viendo ni materiales ni nada, pero podemos asignarle diferentes colores aquí. En este cuadradito tenemos dos opciones, la paleta de 3D Max y la paleta tipo AutoCAD, que bueno, puede ser cualquiera de las dos. Al final no es un material como tal, sino son colores. En mi caso yo le voy a asignar los mismos colores que tienen aquí, pero ustedes pueden variar, hacerle un cambio, hacerle una variación a este espacio. Si esto se ve en color negro, no se preocupen, es solamente el sombreado que se maneja en el viewport. En realidad sí va a tener su color, sí va a tener las cosas que uno le va asignando. Esto voy a aumentar un poquito más. Ahora, si ustedes seleccionan todo este grupo y le quieren asignar un color, se va a cambiar total, ¿no? Lo que hay que hacer, ya saben, es ingresar dentro del grupo, en cada uno de estos grupos, y seleccionar lo que se necesita en los elementos. En este caso también tengo que ingresar. ¿Qué pasa si de repente este no se ha cambiado, ¿no? Habíamos dicho que la instancia sirve para que podamos optimizar, pero en el caso de los colores no funciona como tal. Como recomendación, quizá primero plantear los colores que se van a necesitar y le van agregando,
Y acá la solución es muy sencilla. Si en caso quieren, grupo, open, y van asignándole a cada uno este color. Y si no, simplemente lo que vamos a hacer es eliminarlo. Lo eliminamos. Y luego aquí, otra vez con mirror, le ponemos OK. Y más o menos ya lo dirigimos, ¿no? Como sabemos ya hasta dónde es el espacio, podemos cuadrarlo un poquito mejor. Igual con este. Aquí, bueno, voy a hacer el cambio manualmente nada más. Y listo. Ya estaría el espacio. Si en caso quieren cambiar también después el ancho de la cortina, aquí con escala se puede hacer, ¿no? Pueden aumentar, pueden reducir y ya estaría.